Oui, il faut que je parle en français parce que j'ai pas l'habitude, j'ai plutôt l'habitude de parler en anglais. D'abord, je tiens Entonces, quisiera agradecer al senador Guido Girardi por la invitación. je suis un habitué du Chili. He venido ya varias veces a Chile, vengo desde hace 30 años. Hasta tuve un profesor en la Universidad de Niza, Enrique Tierratepegui. Tengo muchos amigos acá que han sido invitados por el Centro de Matemáticas de Santiago, San Martín, Fernando Lum, muchos amigos que tengo acá en Santiago. Y estoy aquí por algunos meses, 2 meses exactamente. Había preparado una conferencia distinta y estuve días fantásticos con Claude Allègre, y Claude me convenció de volver a un tema que es aquel de mi actividad de investigación inicial, que son los sistemas dinámicos. Entonces, el tema que yo quisiera abordar es si acaso podemos predecir el futuro. ¿Podemos predecir el futuro? ¿Qué son las matemáticas de la predicción? De eso voy a hablarles, de las matemáticas de la predicción. Y está muy vinculado a la presentación de Michel. Hablar de la incapacidad de predecir y de la incertidumbre. Quisiera hacer un poco de matemáticas elementales para mostrarles uno de los grandes problemas. Para predecir el futuro, primero hay que creer de cierta forma que el futuro está determinado, porque si uno cree que el futuro no está determinado, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que el futuro está predeterminado? Eso significa que el estado actual de conocimientos de mi sistema, del sistema que me interesa o de su pasado, es susceptible de influir, de determinar el futuro. Todos los sistemas no son así. Mañana, cuando me voy a pasear en bicicleta por Santiago, podría tener un problema de encontrarme con un coche. No creo que la conferencia de hoy va a influir sobre el accidente que yo pueda tener mañana. Estos son sistemas estocásticos en que no hay muy poca relación entre el futuro y el presente o el pasado, pero hay otros sistemas. Este deseo de predecir el futuro es muy antiguo. En los babilónicos, en los egipcios, la astrología. Pensemos en la astrología. La astronomía nació de este deseo de poder predecir el futuro. Y por lo tanto, existen sistemas determinados. Por ejemplo, mañana yo sé que a esta hora el Sol va a estar más o menos en la misma posición. O sea que tengo un sistema dinámico, que es el sistema solar, que tiene reglas muy complicadas que se han entendido en el siglo XVII. El inventor de la máquina a predecir es Newton. Este gran sabio es lo que se llaman los sistemas dinámicos. Y la primera aplicación justamente fue poder precisar el movimiento de los planetas. Pero antes de conocer el movimiento de los planetas, las observaciones mostraban y se podían hacer modelaciones, porque es una palabra que se toma frecuentemente, pero voy a tomar un ejemplo para entender lo que es una modelación. Para poder predecir, necesito creer en el determinismo, y el sistema que me interesa tengo que ser capaz de darle características por cifras, el volumen de individuos, la cantidad de individuos, tengo que darle cifras. Y mi esperanza es que al conocer estas cifras, ahora y en el pasado, seré capaz de poder predecir, calcular las cifras más tarde. Es lo que se llama un sistema dinámico. Así que el sistema dinámico ha tenido un gran éxito en estos últimos 40 años. En realidad es mucho más antiguo que eso. Pero nos dimos cuenta que sistemas muy simples, completamente deterministas, eran incapaces de predecir algo. Voy a tomar un ejemplo muy simple.
Aquí tengo una imagen clásica de la turbulencia. Es un dibujo hecho por Leonardo da Vinci. Tiene un fluido de turbulencia y en esta turbulencia la idea de predecir dónde va a estar una partícula en un instante determinado, se entiende que hay una gran incertidumbre e incapacidad de predecir, ¿cierto? El modelo más simple es el siguiente. Es un modelo, ustedes me dirán que es un modelo tan simple que no se aplica a la realidad, pero voy a explicarles por qué ese modelo es un modelo muy general y lo podemos derivar bajo otras formas que son bastante vecinas a lo que podemos observar en la naturaleza. Y voy a decir algo sobre este tema del clima, este tema de las temperaturas medias y estos modelos. Pienso nuevamente en Claude, en estos modelos increíbles que van a predecirle cuál será el clima con una décima de diferencia, sabiendo que la temperatura media, cómo definir la temperatura mediana del globo terrestre en todos estos lugares en que no se mide la temperatura. Entonces la incertidumbre no será la causa de la incapacidad de predecir. En estos casos, acá voy a tomar un modelo que se llama el del panadero, el modelo del panadero. Si ustedes han hecho si toman una hojaldre y lo esparcen la hoja hasta el momento en que la doblan. Si esto lo hacen en su casa, se van a dar cuenta que es mejor multiplicar por 3, porque así se puede plegar en 3, es más eficiente. Pero vamos a tomar el ejemplo simple en que tomo una hoja y la pliego, una masa, y la doblo. Esto es muy simple. Un sistema como este, nadie podría dudar que yo no voy a ser determinista. O sea, si decido, imaginen que esta masa sea transparente y que pongo una cosita, una puntita en la masa y voy a buscar dónde está ese puntito cuando estoy replegando la masa. Nadie va a dudar que yo puedo calcular exactamente dónde está ese punto, puedo modelar este punto. La idea acá entonces es, porque la masa de hoja no es solamente un pliego, se estira, se pliega, se estira, se pliega, se hace una iteración. Eso es lo que hacen los sistemas dinámicos en forma muy general. Entonces la modelación es la siguiente. Si tomo un punto inicial, aquí tomé una masa, si tomo un punto que está en la parte inferior, cuando estiro esa masa, si esta posición la llamo X, que es la variable, si quiero hacer una predicción, tengo que estar en la posición de la variable inicial. Entonces, estiro, ahora tengo 2. Entonces, tengo otro caso de figura. Si paso con una condición inicial que es del otro lado de la mitad, esta también va a ser duplicada en posición, pero cuando la doblo, la parte que va a dar la nueva posición es la parte a la derecha, que es ese 2 menos 2x. Acá es el trazado del modelo matemático. Todo esto se resume en este esquema. Si ustedes parten de abajo y suben, tienen el valor, después una iteración. No veo ninguna incertidumbre en este asunto, pero si hago el trazado de la evolución temporal de este asunto, voy a estar sorprendido por la complejidad. Y en particular acá tomé el ejemplo después de 11, partí con un valor inicial de 0.81 y acá un valor inicial de 0.90. Así que estoy en el milésimo, en el centésimo. Es una
pequeña, muy pequeña incertidumbre, pero después de 11 repliegues, en un caso me encuentro en la mitad inferior y en el otro caso me encuentro en la parte superior, en la mitad superior. Acá tenemos la incertidumbre que produce la incapacidad de predecir. Es un modelo muy simple. Entonces el gran tema, la gran pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? La respuesta es muy simple en este caso, porque ustedes ven que este modelo tiene dos características. Por un lado, se estira. Estirar es la inestabilidad, es lo que llamamos la inestabilidad. Si parto de aquí en un punto inicial o un punto inicial vecino, en la operación de estirar, su distancia va a ser multiplicada por 2. Entonces tenemos la inestabilidad. Tengo un sistema inestable, pero por supuesto, como repliego, como doblo, el sistema se estabiliza, pero me encuentro nuevamente en el juego. Entonces es un sistema estable ahora. Ahora, la pregunta es si estos sistemas son patológicos o son sistemas generales. La respuesta es que son sistemas generales. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué el sistema solar, por ejemplo, no es así? Sí, es así. Solo que cuando se fabrican sistemas solares, los que son muy complejos terminan por deshacerse. Y el nuestro no se deshizo. Y estamos aquí. Así que la generalidad de estos sistemas dinámicos son, primero que nada, sus particularidades. Así que casi terminé. Voy a tratar de estar en los tiempos. Todo, en especial, las personas se interesaron por los temas ligados a las turbulencias. Esto es un buen ejemplo. Ustedes van a entender fácilmente. Si ustedes ven un río, en verano o en invierno, cuando el flujo está en un movimiento rápido, el río tiene gran movimiento o un movimiento lento, van a tener comportamientos distintos. Detrás de un pilar, por ejemplo, un puente, van a tener turbulencias. Acá tiene un comportamiento laminal y comportamientos turbulentos. Los comportamientos laminales son predictibles y los turbulentos no son predictibles. Predecibles. Así que aquí tenemos una situación que es muy interesante porque la modelación de un fluido, si pensamos en la climatología, por ejemplo, porque finalmente todos estos son fluidos. Hay un forzamiento ligado al sol y todo el carácter de los continentes, de los mares, pero estamos en una situación que está descrita por fluidos. Estos fluidos se modelan desde el siglo XVIII y conocemos las ecuaciones, así que hay modelaciones, pero hay casos en que no se puede predecir y hay casos en que sí se puede predecir. Este es un trabajo que se hizo, lo menciono acá, es un trabajo en el que he estado aplicado. Es que si en vez del panadero, ustedes pensaron en la aplicación del panadero, se modela por una especie de curva con una punta. Si ahora tomamos curvas que son parábolas, cuando la parábola es muy llana, vamos a tener un régimen regular, predictible, y cuando se hace más cercana a la aplicación del panadero, se hace irregular y ya no se puede predecir. Por lo tanto, hay sistemas sobre los cuales se puede predecir y sistemas sobre los cuales no se puede predecir. Y hay una transición entre ambos, una transición que fue comprendida hace 30 años con unas propiedades de universalidad muy interesantes, pero no es el objetivo de la conferencia. Pero lo que quiero decirles acá es qué sucede en un sistema que está descrito por ciertas ecuaciones que podemos modelar. Si este sistema está en equilibrio, no está estresado, no está bajo estrés, tomen el ejemplo del fluido que va de un lado al otro, que va separándose cuando llega al pilar. Entonces estamos en un fluido laminar. Digo, aumento la velocidad del fluido, el sistema lo empiezo a estresar, lo saco del equilibrio y ahí se empieza a hacer irregular. Es una situación general. Cada vez que usted tiene un sistema bajo estrés, cuando aumenta el estrés, ya no podrá predecir. Lo que
comentaba Claude ayer cuando hablaba de las revoluciones árabes. Él decía que tienen del otro lado de la Mediterránea una población con 70% de jóvenes de menos de 30 años que no tienen dinero, que no tienen agua y que están en contacto con el mundo occidental a través del Internet, a través de la televisión. Estamos en la situación del fluido. Hay una desestabilización y esa inestabilidad no se puede controlar. Y un mensaje para los hombres políticos: el hecho de que no podemos determinar el futuro es muy angustiante. No se puede determinar salvo si se hace laminar, o sea, si nos arreglamos para generar reglas para modificar algunas características y modificar estas cizallas. Con esto he terminado.